¿Listos? Vamos a ver el tema de AINES y cuál elegir HDSPM. Ya sea que queramos dar un AINE por su efecto antiinflamatorio. Dime que está sonriendo. Estoy sonriendo. Dime que está sonriendo, Malcolm, por favor. Por su efecto analgésico. Bueno, en un caso como este, necesita 6 unidades de... ¡Agárrenlo! 6 unidades, ya saben. O que tengamos que dar un fármaco por su efecto antipirético. Bueno, en un... ¿No les suena, chicos? Son clásicos de clásicos. Las mismas siglas nos dicen, ¿no? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos que van a ayudarnos para controlar el proceso inflamatorio. Entonces, los fármacos tipo AINE tienen 4 características en particular. La primera es que tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto antipirético, analgésico y antiagregante. De forma general, si tienen esos 4 puntos, se les conocía como que son AINES clásicos, ¿no? Aquí el problema viene cuando alguien quiere dar un AINE y, por ejemplo, solamente usa el efecto antiagregante, como es el caso de la aspirina, o un efecto antipirético meramente, inhibiendo la COX-3. Obviamente también genera antiinflamación, analgésica, pero es más antipirético, como es el caso del famoso paracetamol. Ahí dice paracetamol. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál debo usar? ¿Cómo actúan? ¿Quién soy yo? Para eso tenemos que saber la fisiología normal. Empecemos con la fisiología normal del proceso inflamatorio. Tenemos que ordenar todo este desmadre para empezar. A ver, producción, ahí se salió una lipoxigenasa. Tenemos de forma normal en la membrana celular, esta que está acá, una enzima que es la fosfolipasa A2, que es la que tenemos aquí. La función es hidrolizar los fosfolípidos de la membrana y producir ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico se oxida y posteriormente va a producir algo que se llama COX-1. También va a producir la lipoxigenasa. Ahora, todo lo que vamos a ver de este lado es lo que se produce de forma normal, ¿sale? Porque este es un proceso fisiológico normal. Esa COX-1 va a producir 2 componentes, lo que son los tromboxanos, y estos se van a encargar de la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Al mismo tiempo produce prostaglandinas, que estas lo que hacen es regular la función de los tromboxanos. ¿A qué me refiero? Si los tromboxanos generan agregación plaquetaria, estos disminuyen la agregación. Si este genera vasoconstricción, esto genera vasodilatación, es decir, se autorregulan. Veamos un ejemplo de una lesión muy leve que se puede autorregular. A ver, producción. Disculpe, señor, ¿puede ayudar a un marino triste? Claro, aquí tienes. ¡Madura! Disculpe. Entonces, como pudieron ver, le dieron una cachetada al nudillo, ¿no? Si hay una adecuada regulación, pues el sangrado que va a tener aquí en su... va a ser regulada, ¿no? Por los tromboxanos. Va a haber una agregación, va a haber una vasoconstricción, pero al mismo tiempo no se van a agregar tanto porque las prostaglandinas al mismo tiempo están regulando esa función, ¿sale? Veamos qué sigue. A ver, ahí está. Otra función de las prostaglandinas sobre todo de las prostaglandinas E2, es que estimula la producción del moco gástrico, ¿sale? Y disminuye la secreción gástrica, es decir, en las células oxínticas, estas prostaglandinas lo que generan es producción de ácido. Producen el ácido para degradar, para ayudar al metabolismo de los alimentos. Y al mismo tiempo disminuyen el moco, producen moco para proteger la mucosa del estómago. Hay otra función, miren, ahí está alegrín, está alegre porque su mucosa está protegida. Genera una vasodilatación a nivel renal. ¿Esto qué tiene de importante? Dependiendo de qué tanto flujo haya en la arteriola aferente que viene de afuera, si baja el flujo, lo que hace es que hay una vasodilatación,
para aumentar el flujo a nivel del glomérulo renal, controlando así la función renal. También lo que genera las prostaglandinas E2 es que como hay un proceso inflamatorio, pues aumentan la temperatura con la COX-3 y aumenta el umbral del dolor también con la COX-3. Estas COX-3 son una isoforma de la COX-1. Entonces vamos a pasarla para arriba. Es excelente. La producción de repente como que la caga y de repente como que se pone al tiro, ¿no? Bien. ¿Qué tiene que ver las prostaglandinas con el dolor y con la temperatura? Cuando tenemos una lesión, por ejemplo la cachetada de hace rato, las células del sistema nervioso central encargadas de transmitir el dolor, en este caso las A delta y las fibras C, estas son las rápidas, estas son las lentas. Hay un estímulo y cuando llegan a un umbral crítico, estimula la célula y se desencadena el impulso nervioso del dolor. Cuando hay una gran cantidad de prostaglandinas E2, esta sensibilidad aumenta, ¿sale? Aumenta el potencial de acción, manteniendo a la célula muy excitada, muy excitada, y hace que todo el tiempo esté mandando impulsos de dolor. Por eso es que cuando nos dan, en este caso, un golpe, una lesión o lo que sea, el área está muy sensible porque las células están, ¿cómo están, chicos? Están excitadas porque les gusta excitar a la gente. Bueno, vamos a quitar eso. Hasta aquí yo creo que sí se entendió, ¿no? Recapitulando, la COX, todo lo que tenga que ver con la COX-1 es lo que ocurre de forma normal, ¿sale? De forma normal, ¿por qué? Porque se autorregula. El problema viene cuando viene la COX-2. La COX-2 es inducida, ¿qué quiere decir? Es generada por un estrés continuo, un daño celular, un estímulo permanente que hace que se genere la COX-2. Cuando hay un aumento de COX-2, acuérdense que es continuo el estrés, se genera una prostaglandina E2, pero esta es mucha, hay mucha prostaglandina E2. Y que habíamos dicho que la prostaglandina E2, como lo decíamos aquí abajo, generaba aumento de la temperatura y generaba un aumento del umbral del dolor, ¿sale? Y hace que se pierda la relación entre los tromboxanos y las prostaglandinas. O sea, viene aquí a generar un desmadre la COX-2. Hace que se pierda lo normal y sobre todo aumenta la temperatura y aumenta el dolor. Veamos ejemplos de cómo se produce la COX-2. Estos son como ejemplos, ¿no? Puede ser otra lesión, pero lo más común es de que haya, por ejemplo, una infección por algún microorganismo, ¿sale? O algún daño celular por algún golpe. Aquí lo que quiero que quede claro es de que al haber una lesión, una inflamación continua, se producen citocinas, interleucinas, que son mediadores del proceso inflamatorio. Entonces, si se dan cuenta, este COX-2 desde que se apareció, empezamos a contar cosas así de inflamación y todo eso. COX-2, inflamación. ¿Qué otra cosa? Factor de necrosis kappa beta. Factor de necrosis tumoral. Entonces, COX-2 induce la inflamación. Al haber un exceso de factor de necrosis tumoral, como habíamos comentado hace rato, que hace que aumente más todavía la COX-2, hace que haya más prostaglandinas, hace que aumente la temperatura del lado izquierdo, arriba de alegrín. ¿Sí vieron alegrín? Aquí está. Aumenta la temperatura y aumenta más el umbral del dolor. ¿Por qué? Porque como las células van a estar ya muy sensibles, muy excitadas, va a haber siempre mucho dolor. Y eso va a ser un ciclo vicioso, ¿no? Un ciclo vicioso. Entonces, vamos a resumir. COX-2 es igual a inflamación. Y si nos vamos así como a señalar a culpables, COX-2 es la culpable, chicos, ¿sale? Entonces vamos a ver fármacos que van a inhibir esta
COX-2. Ya teniendo a la culpable, vamos, hinche producción siempre sacando el spoiler. Teniendo claro que la COX-2 es la mala, vamos a usar entonces fármacos que inhiban a la COX-2. Eso tiene sentido, ¿no? Aquí el problema es que la mayoría de los AINES bloquean a la COX-2, pero también bloquean a quién? A la COX-1. ¿No? Ahí está la carita esta de... ¿Por qué? A nivel molecular, para no meternos en tanto rollo, esta COX-2 tiene casi la misma forma que la COX-1. Entonces los fármacos que inhiben a la COX-2, como ya lo tachamos de este lado, también van a inhibir a la COX-1, que es la fisiológica. Entonces vamos a clasificar los AINES para que podamos entender qué fármaco elegir dependiendo el efecto que estemos deseando quitarle al paciente. Aquí no quiero que se me enreden tanto, solamente quiero que vean, esa es una imagen del Goodman, pero se dividen en fármacos que son ácidos y son no ácidos. Saquémoslos de ahí para que no veamos tanta información. Y de ácidos tenemos todos esos, empezando por el ácido acetilsalicílico. No ácidos tenemos paracetamol, metamizol. Ahora sí, hay fármacos que son no selectivos, ¿no? Los COX-2, perdón, los AINES no selectivos, es decir, estos pisan parejo. Van sobre la COX-1 y van sobre la COX-2. O sea, tienen un efecto. Acuérdense que al inhibir la COX-2, en teoría estamos quitándole al paciente el dolor, le estamos dando analgesia, estamos ayudando, chicos. Pero el problema es de que se van para acá también esos fármacos. Entonces tenemos los COX, los no selectivos, AINES no selectivos, que son todos esos que están ahí. Obviamente hay más AINES de forma general, y los que aparecen en el dibujito ese son esos, ¿no? Tenemos otros que también son no selectivos, como el paracetamol y el metamizol, pero estos son no selectivos porque estos sí de plano le pegan a todo. O sea, le pegan a la COX-1, le pegan a la COX-2 y la COX-3. O sea, estos tienen pie más grande. Producción, cambio la diapositiva. Listo. Tenemos otros AINES que son no selectivos, pero tienen más afinidad por el COX-2. Es decir, si lo pusiéramos en tamaño de flechas, sería una flecha así grande porque se va para las COX-2, y tienen una flecha chiquitín para la COX-1. O sea, tienen más preferencia por la COX-2, pero aún así, chicos, tienen un efecto sobre la COX-1. Son todos esos que están ahí. Y hay otros que son los COX-2 selectivos. O sea, estos son más elitistas y van directamente sobre la COX-2. De forma inicial pareciera que serían los mejores, ¿no? Pero realmente no, porque vamos a ver más adelante que tienen efectos a nivel cardiovascular. Por eso es que muchos se han retirado del mercado y solamente nos quedamos con pocos. Sobre todo esos dos son los que más se utilizan ahorita, 2024. Una vez entendiendo lo anterior, todo lo demás es mucho más sencillo. Únicamente es hacer la elección terapéutica. Vamos a elegir en este momento fármacos antiagregantes. El ácido acetilsalicílico, la única indicación para la cual se va a dar siempre y no tiene ninguna otra indicación, es para cuando tengamos un paciente con un síndrome coronario agudo o con una cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Su mecanismo de acción va a inhibir de forma irreversible la COX-1 y la COX-2. Aquí tenemos una imagen de la ESC, donde si vemos en la parte de aquí arriba, la aspirina tiene una función antiagregante, ¿sale? Hay todos estos fármacos que están acá abajo tienen otras funciones que realmente ya las vimos en un video que tenemos de anticoagulación, donde explicamos la cascada de la coagulación y todo eso, ¿no? Para que se entiendan, pero realmente es muy sencillo, demasiado sencillo. Entonces aquí nada más vamos a ver, el ASA tiene un efecto antiagregante
y inhibe al tromboxano, ¿no? Para que no se pegue una plaqueta con otra. ¿Sale? Entonces todo lo demás son fármacos. Realmente hay otro video donde explicamos más a detalle todo eso. A ver la que sigue. Pinche producción, güey. Ahí está. Dosis. Cada vez que hay un paciente con un SICA, un síndrome coronario agudo, según la guía más reciente es esta, la 2023, la primera dosis es una dosis de carga. 300 miligramos, vía oral, dosis única. Independientemente si lo vayamos a trombolizar, si se vaya a meter a cateterismo, son 300 de carga. Y también comenta la guía que una vez que ya lo cargamos, o sea, ya le pusimos los 300, va a continuar con 100 miligramos cada 24 horas. Aquí vamos a ver únicamente dosis de adultos, no nos vamos a meter con niños porque ya ven que para psiquiatría es otro desmadre. Entonces, aspirina únicamente para pacientes adultos en caso de síndrome coronario agudo. No tiene ninguna otra función. Vámonos con los antipiréticos. Ya está demostrado desde hace algunos años que hay una COX-3, que es lo que comentábamos hace rato, entonces no nos vamos a detener mucho aquí. La COX-3 básicamente la vamos a utilizar para la COX-3, los antipiréticos, para fiebre y de dolor leve a moderado. Estas van a inhibir, como habíamos dicho, a la COX-1, a la COX-2, pero sobre todo a la COX-3, que es la que genera el aumento de la fiebre por las prostaglandinas. Las dosis, tenemos dos fármacos, los más comunes, el famosísimo paracetamol, dosis de 500 miligramos, vía oral cada 6 horas, o 1 gramo, vía oral o IV cada 6 horas, teniendo en cuenta siempre la dosis máxima. Metamizol, ahora de este lado, aquí están las dosis, ¿no? Normalmente siempre se utiliza la presentación intravenosa. ¿Qué más de dosis máxima? Más no nos vamos a meter. Obviamente también si damos más de 4 gramos hay datos de intoxicación, pero eso ya es un tema, es un toxíndromes, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter con eso. Entonces, ¿qué sigue? A ver, ahí se está pinche producción, que la verdad. Entonces eso ya lo vimos. Ya. Ahora, efecto antiinflamatorio, efecto analgésico. Hay que dejar clara una cosa. Estamos en dolor leve a moderado. Por eso es que no se estresen tanto con qué fármaco es mejor, con cuál le quita el dolor a quién, que no sé qué, porque estamos en la escala 1 del dolor. Estamos en la escala 1, hay que tener en cuenta eso. La escala, la que sigue, se usan opioides débiles, más los AINES. La siguiente escala se utilizan opioides fuertes, más AINES, ¿sale? Y la última, pues ya son métodos más invasivos que no vamos a ver en este momento, los veremos tal vez después. Entonces hay que aterrizarnos, estamos en la escala 1 del dolor, así que no se estresen por qué medicamento es mejor, que no sé qué, porque estamos en leve a moderado, chicos. O sea, lo que sí es importante es el tiempo. Le vamos a dar al paciente un AINE por mucho tiempo o por poco tiempo, dependiendo de qué tipo de patología sea. Tenemos esos fármacos. Vamos a elegir ahora. Si yo a mi paciente le voy a dar un medicamento para antirreumatoide, que tiene datos de artritis y así, vamos a usar los inhibidores de la COX-2. Celecoxib, 100 miligramos cada 12 horas, ahí está su dosis máxima. Etoricoxib, dependiendo si tiene artritis gotosa, artrosis, artritis, esas son las dosis. Lo que les comentaba hace rato, el dar inhibidores directos de la COX-2, todos los pacientes deben de saber que tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿sale? Eso lo vamos a ver al final en efectos adversos. Si tenemos a un paciente que le queremos dar, no sé, que se luxó el tobillo, que le dieron un golpe, lo que sea, un TC leve, pues vamos a manejar la analgesia de ese paciente, ¿no?
Tenemos todos esos fármacos que ya vimos, quitando ya los que estaban en rojo, que son los COX-2 selectivos. Y ahora vamos a ver, si quieren ver cuál es mejor, como en teoría, hay una tabla que te dice la relación COX-1-COX-2. Si se dan cuenta, el meloxicam es el que tiene como más efecto sobre el COX-1 que sobre el COX-2, ¿no? Y así sucesivamente. Después le sigue el diclofenaco, el piroxicam, diclofenaco y al revés. Entonces, en teoría va desde el más selectivo del COX-2 hacia el menos selectivo, o sea, se va más para la COX-1. Esa es la tablita que habíamos visto. Se les dejo para que la analicen. Ya todos en este punto están de sí, ya dame las malditas dosis. Ahí están las dosis. Meloxicam 7.5 a 15 cada día. Dosis máxima 0.25 miligramos día. Diclofenaco 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Hay una presentación que es intramuscular 75 cada 12 horas. Dosis máxima 200. Piroxicam, la tableta viene de 20. En teoría se dan los 20 miligramos de forma inicial y se tiene que ajustar la dosis dando 10 miligramos vía oral. Si tiene mucho dolor, podemos dar 20 miligramos por 5 días, no más de 5 días seguidos. ¿Listo? Dosis máxima 20 miligramos día. Famoso ketorolaco, como dicen los pacientes, toroloco. Aquí hay varias presentaciones. Hay tabletas de 10, tabletas de 30 y una inyectable que es de 30 miligramos. La que es vía oral de 10 miligramos es 3 veces al día, cada 8 horas. La de 10 miligramos. La de 30 cada 12 horas. Y la intravenosa cada 12 horas. 30 miligramos cada 12 horas. La dosis máxima de la vía oral, de la de 10 miligramos, el Vademecum, el Goodman marcan 40 miligramos por día. Y las otras, que son 30, cada 60 miligramos cada día. Con el ketorolaco, aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. Nunca llegar a los 60 miligramos por día. O sea, no dejarle esta por día. Porque tiene es más nefrotóxica. Es nefrotóxica. ¿Vale? Entonces lo ideal serían 30 cada 12 horas si el paciente no tiene ningún dato de lesión renal. Si el paciente es renal, tiene, no sé, una tasa de filtrado menos de 40, no le pongan los 60, chicos. Ibuprofeno 400 a 600, dosis máxima 2.4 gramos día. Naproxeno de 500, 1500 al día, como la 1500. ¿Listo? Ya esta es la última parte. Vamos a hablar de los efectos adversos de utilizar AINES. Ya habíamos comentado que la mayoría de los AINES bloquean la COX-2 y bloquean la COX-1. He ahí el problema o el efecto adverso de los AINES. Si bloqueamos la COX-1, ahí está el tache, vamos a detener como tal levemente la producción del moco gástrico, y eso va a generarle a Alegrina ahí una úlcera, una gastropatía por AINES, porque no va a haber una adecuada regulación de la producción del moco y ese estómago en algún momento va a sufrir. Obviamente esto es para pacientes que toman AINES de forma crónica, llevan meses, llevan años tomando AINES y pues las complicaciones son la gastropatía erosiva por AINES. Es muy común en los abuelos. ¿Qué otra cosa? Vasodilatación renal. Un paciente que toma AINES de forma por mucho tiempo, se pierde lo que habíamos comentado anteriormente. La arteriola aferente que viene de afuera ya no pierde esa capacidad de vasodilatación porque ya no la está regulando las prostaglandinas. Entonces ya nadie lo regula y tiende más hacia vamos a poner un verde, hacia la vasoconstricción, ¿sale? Tiende más a la vasoconstricción
y eso hace que no haya una adecuada regulación del flujo a nivel renal, y posteriormente va a tener el paciente nefropatía por AINES. Al inhibir la COX-2, lo que comentábamos previamente, aquí lo más común es que el paciente tenga, las complicaciones son en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Algo que tienen que saber de los AINES en general es que no se dan AINES para el dolor tipo isquémico en pacientes con infarto, porque lo que vamos a ocasionar va a ser que haya ruptura de los músculos papilares. Ahorita me da huevo escribir todo eso, pero hay ruptura de los músculos papilares, ahí se extiende el área de isquemia del paciente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando se produce COX-2, esto genera muchas prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas E2. Y estas prostaglandinas E2 generan una vasodilatación por el proceso inflamatorio. Entonces, hasta cierto punto, logran mantener una perfusión de la sangre en el área de isquemia. Si nosotros damos las prostaglandinas, inhibimos esa vasodilatación hasta cierto punto, y esta área de isquemia se extiende más. ¿Sabe? De ahí que está relacionado con la ruptura de músculos papilares y aumento en el área de extensión de la zona de isquemia. Además de que un paciente que usa lo de los COX, únicamente inhibidores de la COX-2, recuerden que también se pierde la relación entre tromboxanos y prostaglandinas, y eso hace que los pacientes los predispongan a síndromes coronarios agudos por trombos, porque no están regulándose bien la producción de agregación plaquetaria. Y llegamos al final. Un tema sencillo, un tema interesante, ¿no? Comenten temas que quieran ver y nos vemos después.